Hablamos ahora de las cláusulas IRPH, de las consecuencias de la decisión judicial sobre las mismas. Lo hacemos con Patricia Suárez, es la presidenta de la Asociación de Consumidores especializada en abusos bancarios. Con ella les dejamos, volvemos a las 2 menos 20 con Consejo a Consejo. Hasta luego. IRPH, Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, un término desconocido para muchos, pero del que ahora se empieza a hablar más a raíz de ese informe emitido por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que abre la puerta a anular este índice en los préstamos referenciados a él. Surgen muchas dudas en torno a un índice al que están ligados los créditos hipotecarios de más de 1 millón de personas en toda España, miles en Asturias. Hoy trataremos de aclarar cómo afecta y de qué manera se puede actuar en caso de declararse abusivo, y para ello tenemos con nosotros a Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Buenos días, Patricia. Muy buenos días. Lo primero de todo, para que todo el mundo lo entienda, ¿qué es el IRPH y cómo afecta a las hipotecas? Bueno, nosotros lo que explicamos es que, igual que el Euribor, que actúa en toda Europa, en España tenemos un índice que sobre todo lo comercializaban las cajas, que es el IRPH. Había de cajas y de bancos y ahora ya se ha quedado en entidades porque las cajas pues se han reducido. Este índice lo calcula el Banco de España, pero con datos basados en lo que les daban las cajas y los bancos. La mayoría de los afectados, ¿de qué se quejan? Pues de que no sabían que iba a ser más caro que el Euribor, y que con el tiempo, en cuanto ha bajado el Euribor, su hipoteca no ha bajado, y ahí es donde tienen su mayor problema. ¿Y a cuánto pueden ascender esos sobrecostes? ¿Cuánto puede pagar un cliente de más por tener este índice? En ASUFIN hemos hecho una estimación con una hipoteca de unos 200.000 euros, que va en unos 25.000 euros en toda la hipoteca. Estamos hablando de 160, 180 euros al mes, que para muchas familias es una cantidad importantísima. Piensa que claro, todos los meses casi 200 euros más es mucho dinero el que está ahora mismo en juego. ¿Por qué se cuestiona ahora este índice? Porque en 2013 hubo ya una sentencia, ¿no? Y hubo también reclamaciones. Antes del 2013 había una división en los tribunales, había quien decía efectivamente que era un índice transparente, que no se podía entrar a valorar, y había otros jueces que sí que daban la razón al consumidor, que consideraban que el banco no les había informado correctamente de que este índice iba a ser más caro que el Euribor, porque lo que le dijeron a la gente es que este índice iba a ser más estable, lo cual no es cierto. Este índice siempre ha estado por encima del Euribor, siempre. Y luego, cuando ha bajado el Euribor, no ha bajado en la misma medida. El Tribunal Supremo revocó una sentencia que se había ganado en Vitoria, en Álava, y dijo que no se podía controlar judicialmente porque era un índice que estaba configurado y supervisado por el Banco de España. A raíz de esa sentencia hay un voto particular del magistrado Orduña que dice que esto no es así, que una cosa es que el índice sea legal, que nadie lo discute, y otra cosa es cómo se ha comercializado, y que por tanto se podría entrar a controlar. A partir de ese voto particular, un juzgado de Barcelona planteó una cuestión prejudicial a Europa, y en Europa se empezó a debatir si realmente se podía controlar o no. Las conclusiones del abogado general lo que dicen es que sí. Las conclusiones del abogado general nos dicen que, en contra de la doctrina del Supremo, cuando este índice se ha comercializado de manera masiva y se ha incluido en cláusulas de los préstamos hipotecarios, sí que se puede entrar a ver si se ha dado toda la información o no se ha dado. Falta todavía la sentencia, todavía tenemos que esperar, yo creo que al 2020 a tener esa sentencia, pero todo apunta a que podamos debatir esto de nuevo en los tribunales, una puerta que el Supremo ya nos había cerrado. La clave está entonces en que se declare nulo o ilegal, en la transparencia y también en la retroactividad, ¿no?, que piden mucho. Claro, lo que nosotros planteamos cuando vamos a tribunales es que si una cláusula no se ha explicado correctamente, no solamente que la entiendas gramaticalmente, como podría pasar con la cláusula suelo, que gramaticalmente se entiende, sino que tú tienes que ser capaz, como un consumidor medio, de saber cuánto dinero te va a costar, cuánto va a ser el impacto económico. Entonces, una vez que tú vas a tribunales, si la cláusula el juez considera demostrado, probado, que el banco no informó correctamente al cliente, esa cláusula va
fuera del contrato, se expulsa del contrato. Ahora hay otro debate, que es si una vez que expulsas el IRPH dejas el préstamo sin intereses, o bien si lo sustituyes por el Euribor. Nosotros defendemos que hay que dejarlo sin intereses, pero es verdad que hay jueces que estimaban que se tiene que sustituir con Euribor porque un préstamo al fin y al cabo es la devolución de capital e intereses. Y dejar sin intereses les parecía demasiado agresivo de alguna manera. Pero esto también, en principio, es una de las preguntas que nos debería contestar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Se aprovecharon, digamos, un poco los bancos con este índice fomentando su uso? Sí, mira, Monse, entre 2006 y 2008 las entidades financieras, cajas y bancos, preveían la crisis. A lo mejor no con la dureza ni con el tiempo tan largo que llevamos, pero lo preveían. ¿Qué hicieron? Colocaron cláusulas suelo para blindar los intereses, para blindarse de sus ingresos. Colocaron también swaps. Yo empecé todo esto porque me colocaron un swap, que es como una cláusula suelo, pero en un contrato aparte. Pero los efectos como cláusula suelo. Colocaron hipotecas multidivisa también, que muchísimos de los oyentes que nos estén viendo ahora dirán, ay sí, yo tengo esa hipoteca en yenes o en francos suizos, que también es un drama. Y también las cajas aprovecharon y colocaron las hipotecas en un índice que ellos podían controlar y que podían así controlar también su riesgo y sus ingresos. Se hizo durante 10 años, yo creo que ellos no contaban ni con la fuerza de Internet, que todos pudiésemos encontrarnos en ese foro y compartir información y darnos cuenta de que no estábamos solos, ni con la beligerancia de muchos consumidores que decidimos que teníamos que reclamar, y luego sobre todo no contaban tampoco con Europa, que es verdad que los tribunales en España en general han sido muy favorables al consumidor, y en Asturias ya no te digo. Yo cuando empecé con los swaps, Asturias lo llamábamos la Reconquista, porque teníamos muchas sentencias de Asturias y todas muy buenas, y de ahí se fueron copiando al resto de España. Es decir, los jueces en España han sido muy favorables al consumidor, pero llegábamos al Supremo y a veces teníamos, como es el caso del IRPH, sentencias salomónicas. Sentencias que te decían que el suelo sí, a partir de hoy, pero no te devuelvo todo el dinero. O el IRPH, que sí es legal y que por eso no tenemos que entrar. Afortunadamente, España está en Europa, las directivas europeas las tienen que cumplir todos los Estados miembros, y así, de esta manera, sí que se está consiguiendo que los consumidores recuperemos nuestro dinero, y también espero que los bancos modifiquen conducta y se vuelvan a ganar la confianza de los consumidores, porque al final las entidades financieras son necesarias para el buen funcionamiento del mercado. Decíamos que hay muchas hipotecas referenciadas por este índice en España, más de 1 millón. ¿Cuál es el cálculo para Asturias? Según la litigiosidad, en Asturias tenemos un 1% de toda la litigiosidad. Es decir, que calculamos que aproximadamente puede haber 10.000 afectados. La mayoría se colocaron en Cataluña y en el País Vasco, donde las cajas tenían mucha fuerza. En Asturias no es un impacto tan grande, pero sí que tiene que haber IRPHs de muchos asturianos y asturianas. Hay personas que a lo mejor ni siquiera saben que están afectadas. ¿Cómo se puede saber si tu préstamo hipotecario está referenciado por Euribor o IRPH y cómo saber si se puede considerar abusivo? Hay dos claves. La primera es que no te baja la hipoteca. Muchos vienen preguntándonos, pensando que tienen una cláusula suelo. Y cuando vemos la escritura nos damos cuenta de que no tiene una cláusula suelo, sino que tiene un IRPH. Y la otra cuestión es, si tienes la escritura, revisar la cláusula tercera, que es la de los tipos de interés. Si no viene Euribor, vendrá índice referenciado de cajas o índice tal de bancos. Si es muy largo y no pone Euribor, sospecha, porque seguramente tienes un IRPH. Decíamos que la sentencia tardará unos meses en salir. ¿Hay que esperar a que salga esa sentencia para actuar o hay algo que se pueda hacer ya? Hay muchos afectados que ya están en procedimiento judicial, ya están reclamando, y que esperemos que la sentencia llegue antes para que no les afecte. Nosotros en Asufin además tenemos varias demandas colectivas ya en marcha, algunas están paralizadas a la espera de la sentencia, y para aquel que no haya hecho nada, que no haya empezado todavía, yo creo que es prudente esperar, pero tampoco espere usted mucho. Es decir, recoja ya su documentación, vaya usted por ejemplo, a Asufin y nosotros le diremos si tiene IRPH o no lo tiene.
¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es una reclamación extrajudicial y vamos a ir adelantando tiempo. Y cuando tengamos la sentencia, acto seguido podremos poner la demanda, porque desgraciadamente esto es una lacra que tenemos en nuestro país. Las entidades financieras nos obligan a ir a tribunales. No se someten a arbitraje, no se someten a mediación, solamente sirve ir a tribunales. Y desde aquí, si me permites, yo diría a los consumidores que por cada consumidor que no reclama, ese le está pagando la factura al que reclama. Las entidades financieras no pierden, porque si al final de cada 10 reclaman 2 o 3, pues 7 pagan la factura de los otros. Por tanto, tenemos que reclamar. Es la única manera de recuperar nuestro dinero y la única manera también de que las entidades modifiquen conducta y dejen de colocar este tipo de cláusulas sin información y de manera abusiva. ¿Y hay peligro de que a lo mejor si hay aluvión de demandas, pues esto pueda repercutir en el cliente por encarecimiento de los servicios, a lo mejor por parte de los bancos? Lo importante aquí, y esto es una reflexión que tenemos que tener, los españoles no podemos aceptar que para que muchos tengamos una hipoteca normal, unos cuantos tienen que tener una hipoteca abusiva. Es que es muy perverso. Porque si pensamos, claro, es que nos van a encarecer, bueno, que nos cobren lo que nos tienen que cobrar, pero lo que no puede ser es que haya un grupo que tenga una hipoteca mucho más cara que la que tengamos el resto. En segundo lugar, las entidades tienen que calcular bien el impacto y ya lo están descontando. El otro día salía un informe de Goldman Sachs o de JP Morgan, una de estas grandes, que decía que las entidades ya están descontando no solamente lo que les va a costar, sino que como va en tribunales, va a ser pagado en 3 o 4 años. Hasta esto lo tienen en cuenta, lo cual a mí me molesta de sobremanera, porque al final los tribunales los pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Y si los bancos actúan también antes que tendría que hacer el consumidor, si por ejemplo les ofrecen algo a cambio de que renuncien a esas devoluciones. Ahora mismo ya están ofreciendo algunos. Están ofreciendo acuerdos. ¿Qué pasa con estos acuerdos? La mayoría de las veces no te devuelven todo el dinero, solo una parte, te lo cambian por Euribor. Ahí yo sí que reconozco que cada caso es un mundo y que a lo mejor una familia que a partir de mañana pueda dejar de pagar 100, 200 euros de más, pues entiendo que esté de acuerdo en aceptar esta oferta que le hace el banco. Yo no soy quien para opinar, pero ahora, si tú estás pagando y puedes seguir pagando, yo diría que es mejor esperar. Además, justamente hace el 10 fue lo del IRPH, el 11 fue una vista que hubo también en Europa para ver si los acuerdos de cláusula suelo eran legales. El 12 de diciembre tendremos las conclusiones del abogado general, con lo cual el año que viene vamos a tener otra sentencia que tiene que ver con los acuerdos. Por tanto, si pueden aguantar pagando el IRPH, yo les diría que si han llegado hasta aquí, mejor se esperen, porque luego se pueden arrepentir y pensar, pues vaya, en lugar de 10 podía haber recuperado 30 y sabe mal. Y en general, ¿cómo son las hipotecas en España? Aquí es donde más caros dicen que se venden los préstamos hipotecarios. ¿Cómo afecta también las nuevas medidas del Banco Central Europeo a las hipotecas? En España salía el otro día un informe, las hipotecas son un 44% más caras que en el resto de Europa. Esto habrá que preguntarse cómo es posible y por qué. También tenemos que la banca española es la más hipotecada, por decirlo de alguna manera. Es decir, en el resto de Europa no hay tantas hipotecas, hay más alquiler, hay productos de inversión, hay productos de seguros, de planes de pensiones. Es decir, la banca fuera de España está más diversificada. Aquí nos dicen muchas veces que gracias a los bancos tenemos una casa. Pero no nos engañemos, gracias a que tenemos una casa, los bancos tienen negocio con nosotros. Por tanto, no parece muy lógico que además tengamos las hipotecas más caras. Yo creo que con la ley de crédito inmobiliario hay cosas que se mejoran, hay más información, pero hay otras que se siguen arrastrando. Hoy día, si quisieran vender una hipoteca en divisas con la ley de crédito inmobiliario, ¿se vendería igualmente? Punto número 1. Punto número 2. Se dice que no se pueden poner productos vinculados, pero que sí que se pueden paquetizar de otra manera y al final el que hace la ley hace la trampa. Las entidades nos están ofreciendo productos más baratos
pero si pones tu fondo de pensiones, el seguro y una serie de productos que al final te fidelizan y te atan a la entidad, y luego ahora están haciendo una cosa que yo desde aquí digo que por favor no lo hagan, que es pagarte la tasación. Dicen que te pagan la tasación, que te la dan gratis. Yo creo que esto es totalmente contrario al espíritu de la ley. La ley, precisamente, te pagan todos los gastos, lo tiene que pagar el banco, menos la tasación para que puedas comparar. Qué mejor como consumidores que vayamos con nuestra tasación a distintas entidades, comparemos qué nos dan con más compromiso, con menos compromiso y tomamos esa decisión libremente. Pues muchas gracias, Patricia. Seguro que a muchos se le han resuelto muchas dudas sobre este índice, cómo actuar en caso de verse afectados, y esperemos a que salga la sentencia lo antes posible para saber a qué atenernos. Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, a vuestra disposición.